Hola a todos y a todas. Llegamos a la recta final de este gran proyecto que se llama Estado del Arte y hoy nos encontramos en la penúltima mesa de estas 5 mesas que tenemos. Hoy vamos a hablar de un tema muy potente y un tema que ha generado mucho debate a lo largo de estos últimos años. Guillermo nos va a introducir el tema porque quiero crear aquí expectativa y no me voy a enrollar más porque tenemos unos pedazos de participantes que yo voy a confesar que estoy hasta un poco, me dan como mucho respeto, me da respeto decir cualquier tontería en algún momento, pero bueno, los hemos conocido ahora hace 5 minutos y la verdad es que son todos majísimos, así que me he relajado bastante. Sin más dilación, Núria Sampera, directora de l'ESMUC, Escola Superior de Música de Cataluña. Tenía unas ganas de decirlo en catalán, que me salió el acento. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, Clara. Res. Ernesto Monsalve, director del área de música de la UNIR, Universidad Internacional de La Rioja. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. ¿Cómo pinta la mañana? Muy bien. Un poco fría, pero muy agradable. Sí, la verdad. En compañía vuestra, magnífico. Hace frío. A mi izquierda tengo a Víctor Pliego, representante del profesorado en el Consejo Superior de Enseñanzas Artísticas por Comisiones Obreras, que me hacen decir unos títulos más largos a veces, y catedrático de Historia de la Música en el Real Conservatorio Superior de Madrid. O sea, el Conservatorio de Atocha, ¿no? Porque siempre la versión corta. Muchas gracias. Y para finalizar tenemos a María Dolores Tomás Calatayud, directora del Conservatorio Superior de Música Joaquín Rodrigo de Valencia. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Vamos, una representación, como yo diría, muy tocha, muy tocha. Muchas gracias por acompañarnos y vamos a que Guillermo nos cuente de qué vamos a hablar hoy. ¿Debería el conservatorio formar parte de la universidad? Esta es probablemente la pregunta más repetida en todas las cafeterías de todos los conservatorios de España, solo por detrás de «¿si no voy a análisis me bajará la nota?». De hecho, el pasado mes de noviembre, El País publicaba un artículo que titulaba «La ley de enseñanzas artísticas dejará los estudios fuera de la universidad». ¿Y qué supone eso? A lo largo del mundo se han tomado distintas vías en cuanto al tratamiento de nuestras enseñanzas. Integración o adscripción a otras universidades, universidades de las artes o, por ejemplo, centros que imparten enseñanzas artísticas con títulos equivalentes a los universitarios. Y este es el caso de España hasta ahora. Se viene nueva ley y todo puede cambiar. De hecho, el Ministerio propone 3 posibles opciones: centros con mayor autonomía, campus de las artes o incorporación a las estructuras universitarias. También se propone la implantación de programas de doctorado siempre en colaboración con la universidad. ¿Pero por qué siempre con la universidad y no de forma autónoma? No os hago mucho más spoiler, que esto tiene mucha miga. Hoy en Estado del Arte hablaremos de la relación entre enseñanzas artísticas y universidad. Efectivamente, lo que dice Guillermo tiene mucha miga. Yo he sido la primera que he dicho, es una vergüenza que el conservatorio no forme parte de la universidad. Pero si Guillermo me pregunta, ¿quieres que forme parte? Yo no sé responder. O sea, ha sido más como todo el mundo lo decía, pues yo también lo decía, ¿no? La única pregunta que puedo responder y que creo que puedo responder en todos estos debates es si ir a clase de análisis o no. Y voy a mirar a cámara y voy a decir, sí, ve a clase de análisis porque después se crea una bola de nieve, no vas nunca y puede ser que hasta repitas. Por desgracia, lo digo por experiencia, si mi profe de armonía me escucha se va a reír. Pero bueno, bromas aparte. En la encuesta de Arte sin dormirte, sobre si el conservatorio debería formar parte o no de la universidad, un 79% de la gente dijo que sí y un 21% dijo que no. Cosa que a mí personalmente me ha sorprendido, porque yo me esperaba un 90% de sí, tiene que estar en la universidad. Fueron unas 500, 600 personas que respondieron, no son pocas. Me surgen muchas preguntas y pocas respuestas. Para eso os he traído aquí conmigo para ver si puedo ser un poco menos ignorante, que esto siempre va bien. Y ya yendo al grano, la ley actual, la ley vigente, permite la adscripción a la universidad. ¿Qué significa adscripción? Que además es una palabra que me cuesta decir. ¿Qué significa adscripción, por ejemplo, Víctor? Bueno, esa es una fórmula que existe hace mucho y que tampoco ha tenido mucho recorrido porque aporta poco. Un centro adscrito es un centro independiente que suscribe un convenio con la universidad para configurar sus estudios conforme a los planes de estudio universitarios y emitir unos estudios avalados por la universidad.
Sí que me suena, ¿verdad?, que hace mucho algo así hicieron los hermanos Claret en Barcelona y daban títulos de música avalados por alguna universidad, pero quizá eran títulos propios y no del todo oficiales. En algún momento ha habido algunos intentos. No ha tenido mucho recorrido porque verdaderamente nuestros títulos en la actualidad son idénticos a los de la universidad. Así que los títulos de grado, los títulos superiores, pues se ha ido conquistando después de muchas reivindicaciones a lo largo de los últimos años, ya estar igual pues en ese marco europeo que hay ahora. No son solo idénticos a los otros títulos de grado universitarios, sino que tienen validez en toda Europa. O sea, se podría decir que lo único que cambia es el nombre, pero que más o menos es lo mismo. Sí, esa es una de las cuestiones, ¿no? Sí. Que yo planteo mucho pues con el test del pato. ¿Conoces el test del pato? No conozco el test. No. Dices, si nada como un pato, grazna como un pato, se mueve como un pato, vuela como un pato, ¿por qué no decimos que es un pato? Ah, mira. Digo, si es como la universidad, tiene que cumplir objetivos análogos o idénticos a los de la universidad, está en el mismo nivel, funciona y debería funcionar como una universidad, ¿por qué no hacemos que sea ya una universidad? Que me encanta lo del pato, me lo voy a quedar. Déjame complementar y poner una alarma en lo que dice Víctor, porque ciertamente es así en una parte, pero no es así en la parte fundamental, que es la universidad puede decidir cuáles son estas titulaciones y proponer, a través de un sistema de acreditación que se comparte con el resto de universidades, cuál es la formación que propone a sus estudiantes. Nosotros, en cambio, no podemos salirnos de lo que se viene llamando el catálogo de titulaciones, que además es una titulación para todas las especialidades, es decir, el mismo título es para la sonología y la interpretación de trompa. Sí. Tenéis exactamente el mismo título y tú y yo sabemos que la especialización en los dos ámbitos es muy distinta. Por lo tanto, a pesar de que, como dice Víctor, esta legibilidad internacional existe, lo que no tenemos es legibilidad nacional, es decir, lo que no tenemos es la capacidad de explicar a la ciudadanía cuáles son los títulos y de explicar a nuestros docentes cuál es su responsabilidad en la configuración de los títulos, porque realmente no tenemos capacidad de configuración. Solo nos podemos limitar al catálogo de títulos. Y, por ejemplo, si yo me saco un título superior en trompa y un título superior en clave, ¿tienes un título? Tengo uno. De hecho, había un usuario en Instagram que dijo eso, dijo, no hay manera de hacerlo. Existe lo que se llama el suplemento al título, que es verdad que está costando bastante. Es decir, nosotros por fin este año, este curso, hemos conseguido que la Comunidad Valenciana se ponga al día y estamos ya sacando ese suplemento al título, porque realmente es ahí donde el alumnado tiene especificado lo que ha realizado, pero como decís vosotros, tenéis solamente un título. Esto y forma no es parte un justo. poco de ese... Tiene dos especialidades. Tiene dos especialidades. Sí, pero su título pone sí. solamente título de interpretación, Cierto. y no es lo mismo título de interpretación en flauta que título de interpretación en piano. O en traverso. O en traverso. No, lo digo no, para, sí, porque para... flauta, exactamente. Es decir, no es lo Vamos mismo. Son dos itinerarios diferentes. Muy especializados, Claro, muy entonces distintos. eso tampoco, claro. Sí. Por lo tanto, yo creo que esta sí que es una cuestión a poner sobre la mesa y, desde mi punto de vista, una cuestión a batallar en la elaboración de la próxima ley. Es decir, yo creo que no es tan relevante pensar si dentro o fuera de la universidad. Yo creo que eso es una cuestión de maduración general. Lo que sí es relevante es si estos son estudios superiores o no son superiores. Sabemos que cuando España tradujo Espacio Europeo de Educación Superior, lo tradujo por universidad y, por lo tanto, todo lo que no existe como tal universidad ha quedado dentro pero fuera del espacio de educación superior y, por lo tanto, yo creo que hacer la batalla de si dentro o fuera, de si facultades en universidades generalistas, si universidades de las artes, yo creo que son cosas que van a ir viniendo con el desarrollo de las instituciones, pero sobre todo con un desarrollo de verdaderamente madurez de los centros, que en el fondo
el catálogo impide esta madurez. Yo diría el catálogo y la no necesidad de acreditar las titulaciones. En esto, algunas veces lo he comentado, en Cataluña, aunque no es obligatorio para los estudios de grado acreditar las titulaciones, todos los centros tenemos experiencia en la acreditación de los másteres, es decir, que existe un sistema interno de garantía de calidad, al menos para los másteres. Sí. Bueno, aplicar este sistema interno de garantía de calidad en Valencia también, pues perfecto, en Valencia también. No me digas, Dolors, que esto no ha ayudado mucho a crecer las instituciones, a verdaderamente responsabilizarlas de ser un centro superior. Y es un camino, es decir, son centros que han sido muy tutelados por la Administración educativa y, por lo tanto, ya sabemos, somos docentes, sabemos lo que es madurar y sabemos que no se madura de un día para otro, que se madura con muchos elementos y, por lo tanto, si esta ley elimina el catálogo de títulos y acompaña a los centros a establecer un sistema interno de garantía de calidad, ahí sí, como dice Víctor, nos pone verdaderamente en situación de igualdad con las universidades. A pesar de si doctorado, ya vendrá, es decir, ya vendrá esto. Ese tema justamente, de hecho, lo vamos a sacar después y al final para acabar con la bomba. Pero habría que añadir alguna cosa, porque yo estoy muy de acuerdo con algunas cosas que se han dicho aquí. Me ha gustado lo del símil del pato, pero claro, puede parecerse a un pato porque tiene plumas, porque nada, porque grazna igual, pero puede ser un cisne. O puede ser otro tipo de ave que va por el río, por los canales, ¿no? Sí. Claro, aquí lo ha comentado precisamente Nuria. Y ha dicho, bueno, parece un pato, no sé qué, porque tú lanzas esa pregunta, ¿por qué no es un pato? Y esa es la respuesta que queda, ¿por qué no se le llama pato? Tú has apuntado algunas cuestiones que lo diferencian y existen otras, que es concretamente el tema del profesorado. Porque cómo se accede a ser profesor del conservatorio y cómo se accede a ser profesor de la universidad. Me alegro que hablemos. Perdón, ya termino, ya sé que estoy levantando. Es decir, ¿qué profesorado, qué claustro va a tener el alumno cuando sigue el itinerario de conservatorio o sigue el itinerario de la universidad? Y yo creo que eso, que es a su vez la justificación de lo que decía Nuria, es lo que diferencia a un pato de un cisne, y no quiero decir que ninguno de los dos sea mejor. Y me vais a permitir cortar esto porque además este tema lo hablamos en otro podcast, me vais a perdonar porque es importante. Déjanos meter un poquito. Solamente una cosa, solo una cosa. Venga, mira, una cosa. Cuando se realizó la inscripción de Bellas Artes al Politécnico de Valencia, ¿vale? Es decir, éramos igual, ellos eran una escuela de Bellas Artes y nosotros estábamos al lado, el conservatorio estaba al lado, ¿vale? Se produce la inscripción o la integración de Bellas Artes, ¿vale? Ese claustro se amoldó ahí, no hubo ningún problema. Es decir, y nosotros tenemos esa capacidad. El problema es que la universidad no nos dice cómo. Ojalá nos lo dijera, pero nosotros tenemos la capacidad suficiente para poder hacerlo. Pero la capacidad de firmar un real decreto que diga usted se convierte... No, ese es el problema, que tiene que haber un real decreto que lo diga. Pero mi pregunta es, con independencia de cualquier legislación, que la ley lo puede casi todo dentro de los marcos, lógicamente, del sentido común y de la Constitución, pero pregunto, ¿cómo te conviertes en profesor universitario y cómo te conviertes en profesor de conservatorio? Vosotros que tenéis experiencia. Podemos seguir las mismas reglas. Yo, si me permitís, yo creo que es un tema ideal que lo pongas sobre la mesa, Ernesto, y lamento, Clara, que se te desvíe del guión. Vas a ser la última que va a hablar, lo acabo de decir. Pero es realmente muy relevante. Sí, porque, lo es. De hecho, España ya tiene otra singularidad, sabemos que es diferente en muchas cosas. Por ejemplo, la acreditación previa antes de acceder a la universidad. Es una cuestión española, una cuestión que se hizo en su momento para justamente y sindicalmente evitar el tráfico de influencias, por decirlo amablemente, pero que un estudio reciente dice en realidad no ha acabado sirviendo para esto porque esta cooptación continúa existiendo. Por lo tanto, acreditación. En el proceso de acreditación, que me parece estupendo y que nuestro profesorado podría hacer, sí, como reclama el profesorado de Bellas Artes,
el proceso de acreditación tuviera tanto en cuenta los méritos científicos como los méritos artísticos. Es decir, este problema no va de conservatorios superiores. Este problema va de las artes en la universidad, porque los propios docentes de Bellas Artes reclaman en sus procesos de acreditación un mayor peso a su actividad artística, combinada con su actividad científica. Y el último dato que doy. Efectivamente, los estudios de grado en la universidad tienen que tener el 50% de profesorado doctor y los de máster el 75%. Efectivamente. Preguntémonos cómo estamos. Es decir, yo solo tengo 3 datos. Vigo tiene el 30% de doctores. Sevilla tiene el 17%, no tiene másteres. Y Barcelona, las MUC, tiene el 27% de doctores. No falta tanto tiempo para que el 50% de las asignaturas de grado estén impartidas por profesorado doctor. Es decir, que no falta tanto tiempo para ser un pato, pero aún no es un pato. Estamos en proceso de ser pato. Es que no entiendo esta posición de... yo no podéis entrar. No, yo no estoy defendiendo esa posición. No creo que yo creo que lo mejor es unirnos, y de hecho habéis dicho algo. Y hay una cosa Estamos que dice respondiendo a la pregunta. Sí. Y me encanta, la verdad, que esta mesa es muy interesante. Y hay una cosa que habéis dicho aquí de las artes, de Bellas Artes con la universidad, no sé qué. Y de hecho, según la ley y lo que he podido ver, es que propone 3 modelos distintos, que son la adscripción, que ya la hemos hablado, la de manera autónoma, que es al final la que tenemos hoy, y Campus de las Artes, que a mí cuando me dicen Campus de las Artes me imagino un montón de gente pues bailando, pintando, tocando música, aprendiendo música, como todos unidos, ¿no?, en un mismo sitio. ¿Qué es un campo de las artes? Porque yo no sé qué es. ¿Me podéis responder esta pregunta? Permíteme. Lo de más autonomía no es como estamos. Porque ahora mismo los centros públicos no tenemos autonomía, salvo algunos, como el de Nuria, que son una fundación. No tenemos ninguna autonomía, que es esa incapacidad para decidir nuestro catálogo de títulos y otros muchos elementos de profesorado, de organización, etcétera. La autonomía, como tal, la reserva la Constitución a la universidad. O sea, la universidad lo que tiene también es un régimen de autonomía dentro del sistema educativo único, y la única manera de, como centros, tener una plena autonomía sería integrarnos en ese sistema universitario, que luego veremos que puede ser de muchas maneras. O sea, o nos integramos o no. No podemos tener autonomía propia. Acabo de contestar a lo de las 3 fórmulas y luego hablamos de lo de la autonomía. Perfecto. Podría haber muchas fórmulas, no es solo blanco y negro, no solo integrarse o no integrarse, sino adquirir más, desde luego, de la que hay ahora. Seguramente la ley que va a salir aumente el margen de autonomía, pero que quede claro que nunca va a ser equiparable al que reconoce la Constitución a las universidades. Siempre va a estar por debajo. Pero vamos a ir intentando subir ese techo. Y lo del Campus de las Artes, pues mira, esto es una cosa que se han sacado de la chistera, como un conejo blanco. Se acaba de sacar ahora el Ministerio, porque no se había hablado nunca antes de ello, hasta que ha trascendido que es uno de los aspectos de esta nueva ley. Parece ser que no quieren usar la palabra Universidad de las Artes y han inventado esta para que sea pues como una alternativa, pues siempre estamos, ¿no?, en esto de los nombres. Cisne, pato, ganso, ¿y una Universidad de las Artes qué sería exactamente? La idea de la Universidad de las Artes pues habría varias de integrarse en la universidad. Una es como facultad, pero otra es unir varias escuelas de artes, escuelas superiores, y crear entre ellas una universidad de música y artes escénicas, que puede incluir pues arte dramático, puede incluir danza. En fin, en Madrid está también la escuela de canto. De hecho, muchas de estas escuelas hacemos ya muchos proyectos comunes de hacer obras escénicas e interdisciplinares. Pues la semana pasada en Madrid se ha hecho la del Manojo de Rosas en colaboración con la escuela de canto. Los alumnos de la orquesta clásica han hecho el trabajo de foso, han hecho 8 funciones con varios repartos de la escuela de canto en su teatro, en una producción preciosa de Marina Boyaín. Pero digamos que todo eso se queda en proyectos. Son iniciativas puntuales. Lo del campus, permíteme, sería unir estas instituciones para tener también infraestructuras comunes
que nos dieran más posibilidades. Porque otro problema que tenemos es que no tenemos suficientes infraestructuras. Para las artes escénicas nos hace falta auditorios, salas de ensayo, cabinas, bien lo saben los estudiantes, nos hacen falta espacios, y los espacios son muy insuficientes. Tampoco es cuestión de crear un auditorio para cada escuela. A lo mejor se puede crear un campus que incluso fuera un espacio físico donde hubiera una serie de infraestructuras compartidas para el trabajo cotidiano y también para proyectos interdisciplinares. Eso es un sueño fantástico. O sea, para mí es casi... Y el modelo que todos miramos es la Universidad Hans Eisler de Berlín, que es la Universidad para Música y Artes Escénicas. Y creo que en La de Basilea Viena, también. la de Viena también es así. Sí. Y es una tendencia en Europa que va en aumento. Entonces, es una de las fórmulas, no es la única, es una de las fórmulas. Sí. Yo, en relación a lo que se está llamando Campus de las Artes, la verdad es que me chocó cuando lo oí, porque nosotros en la Comunidad Valenciana no tenemos un campus, tenemos un ISEAC, que es un Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas, que engloba a 13 centros de enseñanzas artísticas. Pero es a nivel... No es un centro superior. gestión, Sí, es un Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas, que engloba... ¿Público? Por supuesto, que engloba a 13 centros: diseño, cerámica, arte dramático, danza, música. Bueno, sí, en los 6, ¿vale? Quiero decir, y nosotros eso ya lo tenemos. Es decir, hemos conseguido cierta autonomía porque este instituto pertenece a la Consellería de Universidades e Innovación. Pero ¿qué pasa? Que estamos en lo mismo, que esperemos que esta nueva ley lo solucione. Es decir, nuestro régimen es de secundaria. Entonces se produce esa dicotomía, y eso es lo que no puede ser. Es decir, nosotros tenemos ya todo eso, es decir, tenemos proyectos comunes. Nosotros llevamos ya más de 14 años haciendo interacción con todos los centros, quiero decir, pero no somos. Llega un punto que no se puede avanzar, claro, ¿no? Si la ley no cambia, no se puede hacer. avanzar. Esa autonomía no la podemos tener. Yo me rijo lo que estaba diciendo Víctor, por unas enseñanzas secundarias, es decir, el personal de servicios, el profesorado, los estudiantes. Ahí estamos, nosotros los recursos, no podemos. Claro. Entonces, esperamos que esta ley por lo menos pueda cambiar. Cambien cosas. Creo que Nuria... Mira, yo tengo la sensación que esta incorporación de la fórmula Campus de las Artes está inspirada por el Campus de las Artes que en Cataluña, a iniciativa de la Universidad de Barcelona, se ha desarrollado en los 2 últimos años. Es decir, la Universidad de Barcelona ha acogido a las facultades de artes y a los centros de enseñanzas artísticas superiores en el mismo... ha propuesto empezar a hablar, digámoslo así. Sí. Coordinarse un poco, ¿no? Coordinarse. De momento aún no se ha unido del todo, A partir de una cuestión que me parece estratégica y fundamental, a partir de la investigación. Es decir, cómo hay unos que la tienen de pleno derecho, pero que se encuentran con la dificultad de hacer investigación artística en la universidad. Hay otros que no la tenemos de pleno derecho, pero de facto estamos realizando investigación artística. Lo que hace la UB es abrir los brazos y poner a las facultades de artes y a los centros superiores de enseñanzas artísticas en el mismo contexto. Hemos organizado un par de congresos, ahora tenemos 5 grupos de trabajo. Estamos haciendo toda una observación de cuáles son las carencias y no, pero como yo siempre les digo allá, lo repito aquí porque allá lo digo, pero es una situación de cuidadín, porque estamos sentados en la misma mesa, personas, instituciones, que no tenemos los mismos derechos. Y no fuera caso que detrás de ese paraguas Campos de las Artes volviéramos a anclar una desigualdad real. Pero cuando un profesor de las MUC se pone a hacer un proyecto, recientemente están haciendo uno, sobre instrumentos Baixet con un profesor de Bellas Artes, el profesor de Bellas Artes, este proyecto lo va a utilizar para sus tramos de investigación, tiene unas horas de docencia acordes a la necesidad de investigar a la vez que hacer docencia, en fin. Y el profesor de las MUC está entusiasmado con el asunto, pero ni va a tener incentivos, tiene unas horas de contacto con el alumnado más parecidas a las de secundaria que no a las de la universidad. Sí. Y su institución
me inculpo, pero es así, no le apoya para que realmente su actividad investigadora esté al mismo nivel que su actividad artística. Bueno, pues no fuera caso que los campos de las artes camuflaran esta una desigualdad, ¿no? mayor. Qué interesante. Vamos a ver. A ver qué podemos decir, porque claro, aquí todos somos músicos, todos somos académicos y docentes de música. Sí, pero tengo que decir que justamente Ernesto viene como en nombre de un poco de la universidad, justamente es claro. lo disonante. No, vamos, bueno, lo siento por meterse aquí. No, pero es armónico, plenamente armónico. Vamos a ver, vamos a hablar un poquito de historia, ¿vale? De dónde viene la universidad y dónde vienen las enseñanzas artísticas y dónde estamos y por qué estamos. Voy a intentar ser breve y sin intentar alejarme del objetivo que tenemos todos, que es lo mejor para nuestros alumnos y futuros alumnos de música, para que sean grandísimos profesionales en todos los órdenes de las artes y de la música en particular. O grandísimos académicos. Por supuestísimo. Va de suyo. La música, que es en lo que me voy a centrar, se venía impartiendo en academias e instituciones artísticas diferenciadas por la idiosincrasia, la historia y la tradición voy a hablar de nuestro país, de España, diferenciada a la universidad. Esto ha ocurrido siempre. De hecho, Discrepo. ¿Por qué discrepas? No, porque la Universidad Española, desde que se crea en el siglo XIII, se enseñaba música. Se ha enseñado durante siglos la música y las artes en las universidades. Bueno, pero la segregación de las enseñanzas artísticas es a partir del siglo XIX. Sí, efectivamente. Y desde es lo que iba a puntualizar 19, ahora. Estoy refiriéndome a los últimos 200 años. Se ha discutido. Y a pesar de esa segregación, siempre ha habido universidades que han impartido música. O sea que también eso es relativo, no siempre, no fue siempre. Estoy totalmente de acuerdo y además yo que vengo de Castilla y León, donde tenemos universidades como la de Salamanca y Valladolid, con solera y tradición y muchos siglos, sé perfectamente este tema, pero bueno, me estaba refiriendo a los últimos 2 siglos, efectivamente, siglo XIX y siglo XX. En cualquier caso, los conservatorios son los herederos de las academias e instituciones. De hecho, voy a tirar también una cosa. La música no se ha considerado siquiera bellas artes dentro de las Reales Academias de Bellas Artes Españolas hasta hace poco, alrededor de 100 años, porque antes lo era la pintura y otras cosas, pero la música no. La música siempre ha sido, de hecho, como el patito feo de un adorno, una cosa que, para tocar la guitarra y pasarlo bien, pero tal. Dicho esto de la historia, ¿cómo se ha convertido el conservatorio en una institución que con el paso del tiempo se ha homologado efectivamente a las universidades? Y es que este es el quid de la cuestión. Se ha homologado, se ha equiparado y lo que aquí se está pretendiendo es que se convierta en la universidad. Yo no voy a entrar en ese debate porque daría para mucho, pero sí que puedo decir qué es la universidad, qué es lo que ofrece la universidad. Y lo ha dicho en parte Nuria, es decir, la universidad, el campus, no quiero hablar del debate que vas a tener próximamente, pero al final es que el quid de la cuestión está precisamente esa autonomía, todas esas cuestiones que diferencian al conservatorio de la universidad están ancladas y se fundamentan en una cuestión que es el tema del claustro, el tema del profesorado. ¿Cómo se convierte una persona en un académico, en un docente en la universidad, donde los grados deben tener un 50%, como bien ha apuntado Nuria, y los másteres un 75% de doctores, es decir, de personas que han hecho de la investigación su carrera profesional, y un 25 o 50% de profesionales, desde luego en la Universidad Internacional de La Rioja es así, de profesionales expertos y conocedores del mundo profesional que han desarrollado su actividad. Mientras que en los conservatorios existen unos importantes y nada desdeñables porcentajes de doctores que se han ido creando también, sobre todo en los últimos años, porque hace no tanto, sabes, Nuria, que no era tan así, el porcentaje, me refiero, va lógicamente increscendo, por utilizar un símil musical, pero todavía no se ha alcanzado. Muy probablemente en el futuro se alcanzará y es entonces cuando se podrá pelear en esa homologación. Pero pretender no la homologación, que sí que se ha conseguido, sino pretender la conversión es el quid de la cuestión. Pero Dolors lo decía, perdonad, Dolors lo decía, forma parte de un proceso de adaptación como el que Dolors mencionaba. Es decir, cuando Bellas Artes entró
al Politécnico. Alguien de la música Claro. decidió que no, me gustaría Sí. Nos gustaría a quién conocerlo. fue, no sé Sí, quién fue. Sabemos. Y evidentemente... Sí, lo sabemos. Ellos saben, ¿eh? No, Ellos no lo saben. sé. Ah, pues al acabar me lo decís. No, No, ahora os lo No. cuento. y claro, hubo un proceso Claro. de adaptación. Claro, Nadie al final. pone en Y de cuestión hecho, que Bellas claro. Artes es de pleno derecho. No, y de hecho, el rector de esa universidad estaba totalmente convencido que la música entraba en esa universidad. El por qué, no sabemos. Pero yo contestándote a lo que tú estás diciendo, es decir, yo no voy ni a defender ningún modelo en sí de los que se... Yo no lo he defendido. No, Quiero quiero decir, puntualizar porque parece que soy el ministro. No, más que nada porque como estamos hablando un poco de la universidad, tal, Sí. yo no voy a defender ningún modelo. Yo lo único que quiero es que me den la posibilidad de poder elegir y después yo decidiré si me interesa pagar ese peaje. ¿De elegir quién? ¿El alumno o la institución? No, la institución, claro. Es decir, a lo mejor no nos interesa pagar ese peaje para entrar a la universidad, o sí. Claro, pues es un buen pero debate, es desde que luego. ahora no tengo esa opción. Es lo que Bueno, único que defiendo. La cosa es yo creo que tener no es la del todo opción, ¿no? cierto, porque No. la Universidad Internacional de La Rioja, que es a la que yo represento, es una universidad que ofrece un grado de música Claro. y Sí, podría ofrecer... Pero porque ¿Cuál es? yo no quiero... Yo quiero, Un momento, yo ¿un quiero grado de música práctica? Todavía no. No. Bueno, era pues por está en saberlo. proceso, Todavía ¿no? Las cosas de pero un grado Palacio de van interpretación despacio. musical se puede ofrecer. Claro, Se sí. puede crear. Quiero decir, alguien puede crear una universidad o una universidad que ya existente puede crear un título Claro. De hecho- adaptándose al... Es decir, Eso De ya hecho existe. está, Lo- existe, claro, existe. claro, En lo que- Alfonso lo que XII. quiero decir Alfonso está. es que lo que Claro. quiero decir es que si un alumno, Sí. un estudiante Sí. quiere estudiar Sí. un grado de música Sí. estando en una universidad y una universidad quiere ser una universidad de la música, puede hacerlo. Es que aquí no se está hablando de eso, se está Ya. hablando De hecho- de que lo que es distinto sea igual por un decreto. Voy a cortar este debate que es muy interesante. Esto no se iba a explicar qué pasó. No saldremos de Explica aquí. qué pasó. Explica qué pasó, Bueno. quién fue el que decidió que eso. ver. Y de verdad vamos a pasar a un vídeo muy interesante que creo que nos va a clarificar y nos va a ayudar Es que a es muy entrar aún importante más decir debate. que ha habido muchas otras escuelas superiores que han pasado a la universidad, todas las escuelas de las politécnicas, educación física, magisterio, Arquitectura. muchísimas. Y las que hemos hablado con ellas no Asuntos quieren ir sociales, atrás, claro. están encantados y han mejorado y nosotros queremos que se nos abra esa puerta. Esa es la cuestión. ¿Y por qué no entró? Esto fue en varias leyes, desde el siglo XIX y a lo largo del XX, se volvió a intentar la incorporación, y una fue la de 1970, que ya se dijo que se incorporarían, y se incorporó Bellas Artes. Y hubo pues un director del Conservatorio de Madrid que se hizo famoso Tenemos nombres, ¿eh? por pronunciar esta frase. A ver, yo la apunto. Por pronunciar esta frase, José Moreno Bascuñana, que era: más vale ser cabeza de ratón que cola de león. Es una frase que nos ha marcado muchísimo. En aquel momento, pues él se sentía más seguro, digamos, encabezando ese conservatorio en un ámbito que era el suyo, antes de meterse en una institución que él pensaba que iba a ser la cola de... Pero eso está muy mal visto. Está muy mal visto porque las artísticas, allá donde vayamos, lucimos muchísimo. Si brillamos mucho más y destacamos y aportamos luz y color y sonido, o sea, no es verdad que hubiéramos sido la cola de ¿Qué va? Y aquí Todo das lo más contrario. por su inseguridad es de no verdad. saber. Es en gestionar, un o- momento dado se perdió, estuvimos a un tris. También hay que decir que entonces se murió el caudillo, vino la transición, cambió el gobierno, se estableció una agenda que fue hacer la Constitución. Hubo muchos temas también de aquella España que dio la vuelta, que pues nos atropelló, nos pasó por encima, pues O sea, desaparecimos mucho teníamos que gestionar, desaparecimos ¿no? de la agenda política. Y este es un tema. No estamos en la agenda política. Bueno, tampoco estábamos en esa época. No lo estábamos. Y no lo estamos porque somos un colectivo muy pequeñito. Y entonces o nos unimos a otros colectivos o tenemos muy poca visibilidad. De hecho, esta ley pues nos da excepcionalmente otra vez un poquito de visibilidad. Qué bien, porque va a sí. ir al Parlamento. Muy ¿no? pequeñito, pero que muy importante. Pero esto tenemos que ser conscientes. Sí, sí. Que es verdad que somos un ratoncito pequeñito y tenemos a veces pues que rugir como un león para que se nos vea. Pues sí, pues vamos a hacer eso y de hecho ahora vamos a dar paso a un vídeo de Deborah Keller, presidenta de la Asociación Europea de Conservatorios, pero nos va a hablar como directora de la Real Academia Irlandesa de la Música. Nos va a hablar de cómo fue el proceso por el cual pasó su conservatorio a ser un centro asociado a una universidad y cómo funciona actualmente. The Royal Irish Academy of Music is an associate college of Trinity College Dublin.
which is the #1 university in Ireland with 20,000 students. We became an associate college in 2013, and it followed a government announcement in 2010 and 2011 following the financial crash that smaller institutions should become departments or closely affiliated with universities. Smaller colleges like ourselves argued that we would be better in clusters than as departments of universities. And the relationship with the Royal Irish Academy of Music and Trinity College Dublin is a very effective one. So we are an associated college of Trinity. They accredit our degrees, so our students are registered Trinity College students and they graduate from Trinity. They can use Trinity's gym and the societies. We even offer a module for Trinity students called a Trinity Elective on Music and Society, where engineering or maths or science students can attend. And in turn, Trinity offers a module, a Trinity Elective for Academy students, for instance on gender studies, which they can attend. In terms of the day-to-day governance, the Academy has to obey Trinity's quality assurance standards. So we do quality assurance audits every year, and we are part of an Associated Colleges Degrees Committee, which meets 3 times a year, and we present any changes in our handbooks. In terms of funding, the Academy is autonomous. We receive funding directly from the Department of Further and Higher Education, and additionally, we get a grant per student, which is routed through Trinity College Dublin, but they have no autonomy in what level of funding to give us. The Academy has an independent board of governors. So, though we are associated with Trinity and must obey their quality assurance procedures, we are effectively an independent college. If we were deciding to remove ourselves from Trinity, we would have to affiliate ourselves with another university. So we offer bachelor, master's and doctoral programmes, but the only reason we can offer any of those programmes is because of the fact that we're accredited by a university. We could seek self-accreditation under the Quality Qualifications Authority of Ireland, but this is a long and arduous process, and in fact it is beneficial for our students, we think, to have the university experience and the connection whilst having a small conservatoire experience. It should also be said that the RIAM is literally across the road from Trinity College Dublin, so the students are effectively on campus. Bueno, qué interesante esto que dice Débora. Realmente además tiene un acento muy claro. Suerte que tenemos subtítulos porque si no yo no me enteraría. Hablando de modelos y de todo este debate que se ha generado, que es muy interesante, yo me pregunto, ¿se puede hacer en todas las comunidades autónomas igual? ¿Es necesario que se haga en todas las comunidades igual o es mejor cada comunidad de manera autónoma? Porque en mi cabeza es todos a una, ¿no? Eso es lo más igualitario para todos, pero creo que por la cabeza de Víctor, que me hace que no, creo que no voy por el camino correcto. Bueno, realmente tenemos un marco jurídico en el cual hay unas competencias que están transferidas a las comunidades autónomas, pero además del marco jurídico hay una realidad territorial, donde la red de centros es muy distinta, la situación demográfica, en fin, hay ciudades que tienen conservatorios, que tienen universidades y son muy pequeñas, otras que no, otras que tienen varios. En fin, es muy diversa la situación. Entonces, después de analizar mucho esta cuestión, la conclusión a la que llegamos es que lo que hay que ofrecer es una diversidad de posibilidades que se pueda adecuar dentro de un marco legal. Equidad, tiene que haber un ¿no marco, se podría decir? Bueno, no, un marco legal quiere decir que haya unas reglas del juego, pero que dentro de esas reglas haya también una flexibilidad para que haya, por ejemplo, pues centros que son pequeñitos y van a seguir haciendo una función en el lugar donde están, pero no pueden aspirar a integrarse en una universidad ni a formar una universidad de las artes. Otros sitios a lo mejor sí, pueden llegar a incorporarse como escuela universitaria. En otros, como hablábamos, puede haber varias escuelas que pueden llegar a formar a lo mejor una entidad superior como una Universidad de las Artes. Eso no es igual. Entonces hay que respetar pues esa diversidad y además potenciar esa diversidad para que el talento pueda surgir con digamos, indiferencia al lugar donde se halle.
Sí, veo que... Estoy completamente de acuerdo. todo el Además, mundo está como esto bastante acompañaría, estoy insistiendo mucho en esta cuestión y insistiré un poquito más. Es decir, esta diversidad, esta identidad que tiene cada centro por su territorio, por el claustro que lo conforma, por cuál es la aportación al contexto artístico, si en lugar de aplicar un catálogo preestablecido pudiera realmente acreditar los estudios que le diferenciaran del resto de instituciones, tendría mucho más sentido esta diversidad. Es decir, lo que tiene muy poco sentido en realidad es, con un catálogo fijado, tener diversos modelos. Modelos que se concretarán en centros independientes solamente porque en la medida que vayan a la universidad tendrán que acreditar los estudios y por lo tanto, pero en cambio con la eliminación del catálogo y la responsabilización que da un sistema interno de garantía de calidad y una acreditación de las titulaciones, verdaderamente esta diversidad no sería minorada, sería algo positivo. Sí, pero el catálogo no es solo, que estoy de acuerdo. Tiene que haber autonomía, más autonomía, claro, en los centros en todos los sentidos, de capacidad organizativa, de definición de sus plantillas, de los perfiles docentes que necesitan, y eso los centros que somos públicos carecemos de ella. Entonces también esto es una reivindicación que a lo mejor no afecta a la totalidad de los centros, a los que son privados o son ya autónomos por ser fundaciones, pero a lo que es la red pública sí nos afecta mucho. Entonces es muy difícil también dentro de la administración pública dar un margen de libertad y al mismo tiempo un control, dar unas garantías y al mismo tiempo autonomía. Y eso es lo que queremos, público, que la ley lo trabaje mucho más. ¿Eso de público y privado y esas diferencias en la universidad pasa un poco lo mismo a veces? De regulación. De regulación, claro, es por preguntar, no sé cómo funciona. La universidad privada, en el caso de la Universidad Internacional de La Rioja, lógicamente está a la limón entre el gobierno nacional de España, el gobierno de La Rioja, que es donde tiene su sede, digamos, en el sentido académico, y también la regulación de muchísimos países de Latinoamérica, porque como sabéis, la UNIR es internacional y tiene implantación de todos sus títulos en toda Latinoamérica y Florida también. Y por tanto, tenemos que adecuarnos a la regulación y a la legislación de cada país, con una ventaja también sobre lo que se está comentando, que es que al ser una universidad eminentemente online, pues podemos contar con profesorado que se halla y se encuentra ciertamente en distintos espacios. Puede estar en Sevilla, en Barcelona, en Quito y en Guayaquil, y en Buenos Aires y en Miami. Entonces, de esa manera, pues podemos tener el talento de muchos sitios unidos en el mismo sitio, es lo que puede disponer el alumnado. Eso es muy bueno también para... Yo solamente quiero unirme a lo que dice Nuria, que es verdad, es decir, que es muy importante lo de la catalogación de los títulos, pero también es verdad lo que dice Víctor, que nosotros como centros públicos estamos mucho más constreñidos, es decir, porque tenemos una realidad muy diferente. Entonces, es muy importante, lo he dicho antes, ¿no?, que otra vez reivindico que esta ley nos saque, por fin, de las enseñanzas secundarias y que tengamos una capacidad, una autonomía importante para poder gestionar. Eso no salió podemos. También en el primer capítulo, de hecho, del podcast, Sea salió muchísimo. cual sea el modelo, pero que nos hay que salir de esa ahí. flexibilidad es fundamental. Sí, claro. En todos los modelos necesitamos flexibilidad para responder a los cambios sociales, a la diversidad de situaciones, a los territorios. Sí. En fin, eso es vital para la supervivencia. Sí, totalmente. Sí, quería insistir en que será mucho más fácil llegar a esta mayoría de edad si verdaderamente el sistema de garantía de calidad se puede exhibir frente a la autoridad educativa. Yo ahora lo miraba para cuáles son los estándares, pues la calidad del sistema formativo, la pertinencia de la información pública, la eficacia del propio sistema de garantía de calidad con el que te has dotado, la adecuación del profesorado al programa formativo, la eficacia de los sistemas de soporte y, por lo tanto, todos los auditorios y todo lo que comentaba Víctor hace un rato, y la calidad de los resultados de los programas formativos. Es decir, si realmente se acompaña a todas las instituciones de educación artística superior a vertebrar un sistema interno de garantía de calidad, probablemente la autonomía no te la dan, pero la conquistas inmediatamente. Es decir, que aquí también hay una cuestión de esperar
a que den o conquistar por la vía de los hechos esta realidad. Y este grandísimo número de personal doctor que hay en todas las instituciones, nadie lo ha pedido. Nadie les paga más por ser doctores, nadie les ha dado años sabáticos para terminar las tesis, nadie les ha reducido las horas de docencia para acompañarles a tener el doctorado. Literalmente por amor al arte. Claro, lo han literalmente. conquistado. Bueno, pues muchos centros, nosotros tenemos un grupo de investigación reconocido por la GAUR, seguro que hay otros centros que tienen otros. Bueno, nadie nos lo ha pedido, pero lo hemos conquistado. Es decir, ¿por qué? Porque tanto la investigación como la excelencia artística forman parte de nuestro ADN y del de Viena, Berlín, Helsinki, Oslo y Singapur. Es decir, que no es un ADN... No, es que ahí está, ahí reside nuestra fortaleza, ¿no? El tema de excelencia artística, esto va a salir también en el próximo podcast, en el próximo capítulo, porque es muy interesante qué es la excelencia artística. Tienes que traer al próximo. Sí, o sea, os voy a tener que traer de público, aunque sea, y de repente decís algo. Aparte de eso, un último tema que es el tema que ha hablado Débora también, del doctorado. O sea, ellos ofrecen doctorados en convenio con la universidad. Pero me suena, y corregidme si me equivoco, que en Noruega o en Polonia dan directamente el doctorado desde el conservatorio. ¿Por qué no podemos ofrecer un doctorado? Queremos ofrecer un doctorado, porque quizás si nos asociamos a una universidad y lo podemos hacer, también nos funciona. ¿Qué pasa con el tema? Yo creo que doctorados, yo no conozco ningún centro que no sea universidad que ofrezcan estudios de doctorado. Yo no lo conozco, igual existe. Sí. O sea, en España no. No, en España no. En Europa. En Europa ni en el mundo. Yo creo que solamente es una potestad de la universidad. Las universidades están facultadas para ofrecer estudios de doctorado. La verdad es que yo no, igual es desconocimiento. No. Lo que sí hay son unos convenios naturales. Es decir, París lo hace con la Sorbona de igual a igual. Es decir, hay algunos casos donde están en pie de igualdad. En Madrid hacéis dos doctorados con la Politécnica. Tenemos varios programas de doctorado en convenio con las universidades. Entonces, el título lo emite la universidad. El título lo emite la universidad, pero luego la supervisión de las tesis pues se reparte entre profesores de la universidad y del conservatorio. La diferencia, como contabas antes, es que los de la universidad, los profesores, sí que eso les da méritos, lo tienen reconocido, les computa mucho más que los que lo hacemos del conservatorio, que casi es por amor al arte. Lo sé por tu amor al arte. Sí, un poco por amor al arte. Sí, entonces y por hay esa diferencia interna. Externamente no, y os diré que esto es un boom, tienen muchísimo éxito. El primer año nos sobrepasó la demanda, pues no sé si 5-1, por cada plaza había 5 demandantes. O sea, una barbaridad de personas de todas partes, incluso de fuera de España. Y funciona que bien querían así. hacer doctorados. Pues funciona bien. ¿No os gustaría ser...? Dentro de lo que es un doctorado, que cuidado, que en la universidad también hay cosas que criticar. Hay aspectos, por ejemplo, del proceso doctoral que a mí me parecen muy criticables, como es la obligación de publicar a toda costa, lo vi, que también en unos plazos, en fin, ha salido en las noticias gracias a una investigación de la UNIR, por cierto, sobre las publicaciones, que las deja muy en cuestión, pero bueno, la universidad es muy autocrítica consigo misma y quiero decir que dentro de ese modelo pues también se puede criticar e ir mejorando, y de hecho la presencia de las artes también obliga a la universidad a evolucionar, a abrirse a otros paradigmas de conocimiento, de metodologías, de funcionamiento, que no son solo los del conocimiento teórico, ¿no? Sino pues en otras esferas que también van a repercutir luego en el conocimiento teórico. Porque yo pienso un doctorado en sonología, pues lo veo más factible, pero pienso un doctorado en interpretación, pues hay que abrir la mente. Como el Bellas Artes. Es decir, a mí me gusta poner unos ejemplos, los puse ayer por la tarde y ahora los insisto, es decir, a ver, hay casos, ejemplos. ¿Es más legítima la investigación en arquitectura que en composición? ¿Es más legítima la investigación en
Perdón, ha sonado la alarma de que se nos ha acabado el tiempo. Exacto. Pero vamos a seguir. No, ¿es más legítima la investigación en ingeniería de sonido que en sonología, como decías? ¿O es más legítima la investigación en bellas artes que en interpretación? Probablemente o en química que en danza, pues ¿por qué no? Porque, o sea, el método científico es el mismo con independencia de la materia que investigues. Claro, que al final estamos diciendo que es un doctorado, es una tesis, la culminación académica de una carrera de investigación en una vertiente específica, pueda ser derecho, arquitectura, medicina o en este caso música. ¿Dónde se hace y cómo se hace? Hoy por hoy en la universidad, después de hacer un máster de investigación y una carrera o un grado, un título superior que está perfectamente homologado. Puede ser en interpretación, puede ser en musicología, puede ser sobre yo lo hice sobre Antonio Salieri, por ejemplo, es decir, sobre un campo histórico puntual en un momento determinado, o puede ser sobre un descubrimiento, unas partituras que están perdidas o que se investigan a propósito. Miles de cosas. Efectivamente, miles de cosas. El mundo de la música es exactamente. enorme. Quien ofrece esto, hoy por hoy, es la universidad y no lo puede ofrecer individualmente quien todavía no es universidad o quien no es universidad si no se asocia con quien sí puede serlo. ¿Por qué? Porque es necesario, fundamentalmente, que un doctor acompañe a quien está haciendo el doctorado. Yo quería matizar una cuestión que Sí, es muy relevante intervención. en esta cuestión, para no perderla de vista, que es: las líneas de investigación no son procesos individuales, a pesar de que el recorrido se haga individualmente. Las líneas de investigación son procesos colectivos. Los grupos de investigación, son colectivos. Claro. Las instituciones acompañan líneas de investigación. De ahí la heroicidad de las personas que en instituciones artísticas han desarrollado líneas de investigación, porque esa emancipación... mejor que desinfantilización, esa emancipación nos permitiría verdaderamente desarrollar líneas de investigación en las cuales los docentes y los estudiantes recorrieran caminos juntos, los unos obteniendo una serie de certificaciones académicas, los otros sencillamente enriqueciendo su vida profesional. Es decir, que ahí yo creo que es otro factor relevante para iniciar caminos, ¿no? Sí. Bueno, qué interesante conocer la visión de otras disciplinas y qué interesante que los artistas se unan por ser artistas, tanto sean músicos, bailarines, hasta a veces en el conservatorio pasa que los de Antigua, los que llamamos, con perdón, me vais a perdonar, frikis de composición, que en realidad nos pueden aportar muchísimo conocimiento. Qué interesante que podemos aportar este cambio de lenguaje no verbal y poderlo llevar a una comunidad, a un entorno. Perdón, es un poco más hippie, ¿no? Pero de esto vamos a hablar este tema en concreto, vamos a hablar en el próximo podcast. Muchas gracias, Nuria, muchas gracias, Ernesto, Víctor, María, ha sido un enorme placer, he aprendido mucho. Espero volver a veros, a ver si podéis comentar, no sé si tenéis redes sociales, pero vamos, están abiertas para todos vosotros. Y nada más, al oyente recordar que estos capítulos están en todas las plataformas, tanto Spotify como Apple Music, como, de hecho, yo creo que... ¿Cuál hay más? Por favor, decidme alguna más. Todas que pone Clásica FM. También va a estar disponible este vídeo en el YouTube de Cubo, con K y 2 Bs, importante. Y por último, ya me callo y os dejo iros, tendremos varios artículos sobre el tema en Melómano, un poco más desarrollados, o sea, no va a ser, vamos a intentar ir un paso más allá. Y ahora de verdad que sí que me callo, os esperamos en la plataforma de Discord con todo tipo de debates, insultos, halagos, bueno, todo lo que queráis, y el link estará en las redes sociales de Cubo, Clásica FM, Arte sin dormirte y Melómano, que son los que gracias a ellos tenemos la oportunidad de teneros aquí con nosotros. Muchísimas gracias.